Vamos a estar en pie, vamos a leer la lectura de hoy, 2 de Juan capítulo 1, solamente un capítulo en este libro de 2 de Juan. La semana que viene vamos a terminar este libro, después entramos en 3 de Juan y entre las predicaciones especiales que tenemos para Navidades y el Nuevo Año, vamos a estar mirando a estos libros. 2 de Juan capítulo 1, vamos solamente a mirar versículo 7, versículo 8 y versículo 9, 3 versículos esta mañana, pues tenemos la Santa Cena, el privilegio de celebrar juntos como iglesia lo que Jesús hizo por nosotros y vamos a disfrutar ese momento también. Pero vamos a leer estos 3 versículos, después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Y quiero mirar algunos detalles en estos versículos y después entrar en la Santa Cena. Versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Señor, gracias por estos versículos. Te pido, Señor, en este momento que tú hables por mí, que yo solamente predique lo que está en tu palabra, que podamos entender el corazón del apóstol Juan a esta iglesia. También este mensaje para nosotros también, palabras tuyas, para nosotros un gran aviso, para nosotros como creyentes. Y Señor, que podemos entender y poner en práctica y obedecer tu palabra en esta mañana. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El título de esta mañana, si lo ven allá en la pantalla: no se desvían de la verdad. Es bien importante cuando vemos ese título y vemos lo que nosotros estamos aprendiendo en estas últimas semanas en 2 de Juan y aún en 1 de Juan. Estamos hablando de una palabra específica, esa palabra verdad. Hermanos, Dios ha permitido nosotros pasar por este libro quizás para prepararnos para lo que viene. Iglesias y cristianos que se van desviando de la verdad. El apóstol Juan habla de esos falsos maestros que vienen o ha estado en estas iglesias aún en el tiempo que estamos viviendo ahora. Vemos falsos maestros engañando aún a los cristianos, y el apóstol Juan está avisándonos a nosotros: tenemos que mantenernos fiel en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar involucrados en la verdad, tenemos que estar estudiando la verdad. Sabemos que Dios es la verdad y Dios nos desea, pero si no estamos cuidado, tenemos personas allá afuera en diferentes lugares que quieren desviarnos de esta verdad. Hermanos, la importancia es que tenemos la verdad, es que tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador, que tenemos la verdad en nosotros, que la verdad permanezca en nosotros, que podemos escuchar la verdad y también, hermanos, escuche bien, a compartir la verdad. No solamente nosotros escucharla y tenerla en nosotros, pero es bien importante que nosotros tomamos esta verdad, que es la palabra de Dios que nosotros tenemos, y empezamos a compartir la verdad con otros. Estamos en un tiempo donde Satanás está usando a falsos maestros para desviar los cristianos a que ellos crean una doctrina falsa.
Y tenemos que mantener nuestros ojos pendientes, nuestros oídos escuchando, aún en nuestra propia iglesia. Pedro enseña que a veces las falsas enseñanzas vienen aún de nosotros. Y cada persona que está acá arriba, aún hermanos, yo siempre digo, lo que yo predico, tú verifica también la palabra, que lo que estoy diciendo se encuentra en la Biblia. Que no sea algo que yo me estoy inventando, algo que no se encuentra en la Biblia. Nosotros tratamos fuertemente a solamente darnos y enseñarnos palabra por palabra, versículo por versículo, lo que dice la Biblia para que podamos recibir la verdad, porque hermanos, no es importante, lo que yo digo no es importante, yo solamente soy el mensajero repitiendo la verdad, pero el poder se encuentra en la Biblia que tú tienes al frente de ti. Y tenemos que depender y conocer que si yo quiero cambiar y hacer más como Dios, yo tengo que estar en la verdad. No seguimos a predicadores o a los maestros, nosotros seguimos solamente al Señor. El apóstol Juan está animando a estos cristianos a velar y estar cuidado. Esta mañana el mensaje es para que nosotros podamos velar y estar cuidado a esas personas en cual nosotros escuchamos las predicaciones que vemos en el internet y aún lo que estamos predicando aquí en la iglesia. Hermanos, es bien importante que nosotros estudiamos la Biblia para que podamos identificar los falsos maestros. Va a ser imposible para ti ver si una persona está predicando otra doctrina si tú no conoces la Biblia. Si tú no estás estudiando la Biblia, va a ser difícil para tú ver la persona que está enseñando si ellos están enseñando algo verdad o no. Por eso tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe para que podamos velar y estar cuidado de lo que viene, lo que se enseña. A cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que estar conscientes y cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, para lo que viene y entre en nosotros solamente tiene que ver lo que está escrito en la Biblia. Y no permitir estas enseñanzas falsas en nuestra vida. Hermanos, tenemos más que nunca poner nuestras cabezas, nuestras caras en la Biblia para quedarnos firmes hasta que el Señor venga otra vez. La persecución para la iglesia va a venir y va a seguir viniendo hasta el momento que quizás un día no vamos a estar o tener el privilegio de predicar en las iglesias. Tenemos que escondernos en un lugar para compartir la palabra, pero tenemos que estar preparados para eso. Aún está pasando ahora donde muchos falsos maestros están engañando a otros, no solamente en el tiempo del apóstol Juan aquí en esta carta a estos cristianos, pero es algo que estamos viendo ahora. En la vida que estamos viviendo hay falsos maestros entre nosotros. Y tenemos que estar cuidado. Un verdadero cristiano no va a ser engañado por estos falsos maestros. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Estamos involucrados, estamos estudiando y no permitimos, porque entendemos lo que Dios dice en su palabra, y no vamos a permitir cuando otros vengan con una doctrina falsa. La última vez nosotros hablamos, la semana pasada, hablamos sobre andando en la verdad y el amor, y seguimos con esta palabra verdad. Estas dos palabras no se pueden separar. Verdad y amor van juntos. No podemos amar completamente o correctamente sin la verdad. Yo puedo amarte a ti porque yo amo a Dios y yo conozco la verdad y conozco los mandamientos de amar a su prójimo. Vimos que tenemos que amar en la verdad, tenemos que permanecer en la verdad, tenemos que recibir la verdad. Y ahora Juan los anima a nosotros, a esta iglesia, a nosotros como cristianos, a no desviarnos de esta verdad. Hermano, quiero ver tres cosas que Juan dice: el engañador nos desvía.
Cuando hablamos de esta palabra engañador, estamos hablando de los falsos maestros que quieren engañar. Sabemos que un título de Satanás es que es el engañador. Y Satanás está usando a estas personas para engañar a la iglesia, a los cristianos. Versículo 7 al versículo 9, vemos tres cosas que Juan nos dice a nosotros sobre este engañador que quiere desviarnos. Número 1, en versículo 7 vemos que el engañador nos desvía de la verdad. Número 2, vemos en versículo 8, el engañador nos desvía de nuestro galardón. Y número 3, en versículo 9, vemos que el engañador nos desvía de conocer el verdadero Dios. Vamos a entrar número 1, ahí en versículo 7. El engañador nos desvía de la verdad. La primera parte del versículo 7 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo. El apóstol Juan está compartiendo con esta iglesia y le dice a ellos en esta carta: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahí tenemos una palabra importante, muchos. No que hay unos o dos, pero dice muchos engañadores. Juan dice que no solo está en el lugar donde él está, en estas iglesias, que los engañadores no están solamente en Asia Menor, pero por todo el mundo, en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad se va a encontrar estos engañadores. Hermanos, esto incluye Mayagüez. Se encuentra en Mayagüez engañadores que quieren engañar y permitir que estos cristianos se desvíen de esta verdad. Estas palabras son palabras de precaución. Es un aviso a los cristianos, es un aviso para nosotros. Ten cuidado que hay muchos engañadores en este mundo. Estos engañadores son mentirosos. Son los que hablan cosas falsas. Son los que enseñan otra doctrina. El apóstol Juan decía esto en el tiempo de ellos. En el Antiguo o en el Nuevo Testamento, muchos años atrás estaba pasando, y aún en el tiempo que estamos viviendo ahora, nos encontramos con muchos. También podemos usar quizás otra palabra más allá que muchos. No sé otra palabra que es mucho más de muchos. Demasiado engañadores que está en el mundo que nosotros vivimos. Y tenemos que estar cuidado. Escúchame bien, iglesia. Tenemos que estar cuidado. Quizás tú estás escuchando a una persona en el YouTube o en internet y ellos te están engañando sin tu saber. Porque tú no conoces la Biblia, tú estás creyendo las cosas que ellos dicen, porque te dice, él es un pastor, él tiene que saber la Biblia. Si él lo dice, significa que es cierto. Y no es así. Tenemos que estar cuidado que todo que ellos dicen, a un versículo que pertenece a esa doctrina que ellos están enseñando, que podemos ver pruebas, que ellos están en la Biblia, enseñando la Biblia, no es compartiendo un versículo en el primero del mensaje, después dando chistes y dando historias y nunca regresando otra vez a la Biblia. Pero que estamos estudiando versículo por versículo, palabra por palabra, para que tú entiendas, para que yo pueda entender exactamente lo que Dios me está enseñando a mí, lo que Él quiere para la iglesia, para nosotros mantenernos en este camino que el Señor desea para nosotros. Hay muchos falsos maestros en este mundo. Mira la segunda parte del versículo 7. Nos da un detalle sobre estos engañadores que están en este mundo. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso es algo que ellos en el tiempo del apóstol Juan, los falsos maestros mayormente estaban
confesando, estaba enseñando que Jesucristo no ha venido en carne. Estos falsos maestros en el tiempo de Juan decían que Jesús vino espiritualmente, que Jesús no vino humanamente como las otras personas, como nosotros, pero esto es falso. La Biblia dice que Jesús nació de una virgen. Isaías capítulo 7, aún dando una profecía, en capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Aún en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Estos falsos maestros no podían creer que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Aún Juan dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, en esto conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Eso significa que estos falsos maestros que decían que Jesús no vino en carne, Juan dice claramente que ellos no son de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos anticristos o estos engañadores también, el apóstol Juan dice que son anticristos. Es una palabra minúscula, significando que hay muchos falsos maestros. El anticristo del Antiguo Testamento, cuando se habla o de la tribulación, cuando se habla de él, lo pone a él en mayúscula, hablando de una persona específica en ese tiempo. Mira la tercera parte en versículo 7. Sabemos que hay engañadores, sabemos que ellos están confesando o no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora Juan dice: ¿quién esto hace? Esa persona que predica esta falsa doctrina, dice, es el engañador y el anticristo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne, es engañador y anticristo. Ahí la palabra anticristo significa contra Cristo. El anticristo es un enemigo de Jesús y de la iglesia. Rápidamente quiero enseñarle 4 pruebas que tú puedes mirar para identificar un falso maestro. ¿Cómo tú puedes saber que hay un falso maestro parado aún en la iglesia o en YouTube o en cualquier lugar que está predicando? ¿Cómo tú puedes identificar a ellos? Número 1, vemos la prueba de sus frutos. Tú puedes ver los frutos de ellos y determinar que esa persona es un falso maestro. Mateo capítulo 7 dice que tú puedes identificar ellos por sus frutos. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Tú le vas a conocer la manera que ellos viven, la conducta de ellos como cristianos. Físicamente tú puedes ver que quizás ellos no están viviendo en la manera que Dios desea o como la Biblia dice, y tú puedes ver que ellos son falsos maestros. Hermano, si tú crees que viendo predicaciones en el internet es suficiente para su vida espiritual, está equivocado. Muchos cristianos están engañados por falsas doctrinas por el internet. Porque tú no puedes ver el fruto de ellos. Tú solamente ves la predicación de ellos, pero tú no sabes cómo ellos viven. Tú no sabes la destrucción en su familia.
solamente ve la predicación de ellos, pero una manera que nosotros podemos ver si es un falso maestro es ver sus frutos. Si viendo una predicación por internet no puede ver los frutos de esa persona y no puede identificar si realmente ellos son falsos maestros. Ellos pueden estar predicando en el internet y en su casa ellos pueden ser infieles a su esposa. Ellos pueden estar bebiendo alcohol. Ellos pueden estar robando de la iglesia y muchos más. Y no sabemos porque solamente estamos escuchando sus predicaciones. Una manera de ver si una persona es falso es por sus acciones. Dios nos manda a nosotros a congregarnos físicamente en la iglesia. Dios no estableció la iglesia por el internet. Y cuando tú tienes una necesidad, el pastor del internet no te va a ayudar. Cuando tú tienes una familia que falleció, el pastor que está en el internet no va a estar contigo en ese momento. Cuando tú necesitas oración o consejo, el pastor del internet no va a orar por ti. Dios te dio a ti un pastor físicamente para que Él puede orar por ti, para que pueda estar contigo físicamente en esos tiempos difíciles, para que te pueda ayudar cuando Él pueda y enseñarte la verdad. Y aún tú puedes ver por el pastor que tú tienes si realmente es falso por la manera de vivir de esa persona. No solamente el pastor, pero también los maestros. Número 2, podemos ver si es falso por la prueba de la doctrina. A ver si él está predicando lo que la Biblia dice. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el tiempo de Juan, aquí en este momento, esta carta, la doctrina que ellos no enseñaban fue la encarnación. Y tenemos que medir la doctrina que es enseñada por la palabra de Dios. Ellos están enseñando lo que está en este libro. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envenenecido y nada sabe. Número 3, la prueba de las Escrituras. A ver si esta persona está sometida a las Escrituras. Si está pasando tiempo en las Escrituras estudiándola. 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y número 4, la prueba del evangelio. Tiene que ser un hombre que predica el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros, o ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Otra palabra, sea excomunión o maldición. Dice el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, la persona que tú estás escuchando, predicando, el evangelio tiene que ser claro. Tiene que predicar que Dios mandó a su único Hijo a esta tierra para sacrificar su vida por nosotros, para perdonar nuestro pecado, para darnos vida eterna. Y venimos por Él, por fe, que somos salvos por la gracia del Señor. Encontramos el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, que resucitó 3 días conforme a las Escrituras. Número 1, vimos el engañador nos desvía de la verdad. Número 2, el engañador nos desvía de nuestro galardón. Mira versículo 8. Algo importante que Juan dice, estas primeras palabras, mirar por vosotros mismos. El aviso sobre los falsos maestros fue a mirar por vosotros mismos. Este es un mandato continuo, algo que tenemos que hacer para nosotros. Siempre debemos estar mirando, cuidando nosotros mismos. Mateo capítulo 24, versículo 4 dice, mirar que nadie os engañe. No debe estar preocupados en lo que ellos piensan y por qué, pero cuidar nosotros mismos. A veces estamos tanto en los falsos maestros y en los errores de ellos y que ellos piensan y por qué, y no cuidamos a nosotros mismos. Nuestra prioridad es cuidar de nuestra vida espiritual y no dejar otra falsa enseñanza entrar en mis pensamientos, entrar en mi corazón. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuidamos y estamos cuidando nuestra vida espiritual? Que mi vida espiritual es tan importante, mi relación con el Señor, que yo voy a cuidar, que yo estoy involucrado en la palabra, yo estoy cuidado que no voy a permitir falsa doctrina entrar en mi vida, yo voy a cuidar mi vida espiritual. Por eso Juan dice, mirar por vosotros mismos. A veces vivimos como si no nos importa sobre nuestra vida espiritual o nuestra relación con el Señor. Y cuando no leemos la Biblia constantemente, estamos diciendo que mi vida espiritual no es importante. Cuando no oramos y hablamos con el Señor, estamos diciendo que mi vida espiritual no es importante. No venimos a la iglesia fielmente, estamos diciendo que mi vida espiritual no es importante. Y si nosotros realmente estamos preocupados de nuestra vida espiritual, nuestra vida sería diferente. El problema de este mundo nos tiene tan ocupados que nosotros nos olvidamos de Jesús. Y eso que Satanás quiere, eso es que el engañador desea de nosotros. Que su vida está tan preocupado que te olvida de pasar tiempo con el Señor, te olvida de su relación con el Señor, te olvida de su vida espiritual porque estamos enfocados de las cosas del mundo. Cuando ese tiempo que estar con Jesús estamos cansados, cuando ese tiempo de levantarnos y leer la Biblia o por la noche, por la mañana, estamos cansados. Yo lo hago mañana. Yo lo hago ahorita. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor debe ser sumamente importante para nosotros. Debe ser primero en nuestra vida. Es importante y es tiempo de poner a Dios primero en nuestra vida. Es tiempo para sacar esas cosas en nuestra vida que está tomando ese lugar donde Dios permanece. Versículo 8. Mirar por vosotros mismos. ¿Por qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Juan está diciendo que si escuchamos los falsos maestros, podemos perder las bendiciones de Dios. Aún dice, no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No está hablando de perder su salvación, pero perder los premios, las coronas, las bendiciones de Dios. Esto muestra que no es suficiente para nosotros comenzar bien, pero debemos terminar con fe para recibir este galardón completo.
cuando llegamos a los cielos con el Señor y recibimos el galardón, los premios, las coronas del Señor. No dejamos que los falsos maestros nos roben a nosotros de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Número 1, vimos el engañador nos desvía de la verdad. Número 2, el engañador nos desvía de nuestro galardón. Y número 3, terminamos aquí en versículo 9. Pensaba que el versículo 10, pero solamente el versículo 9. Leí versículo 10, pero vamos a guardar eso para la semana que viene. Terminamos aquí en versículo 9. El engañador nos desvía de conocer el verdadero Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan dice esta palabra, cualquiera que extravía, no soy. ¿Cómo? Extravía. No, una A ahí, extravía. Ustedes saben, ¿verdad? Esa palabra dice o significa la persona o cualquiera que se desvía o se revela o se aparta de la doctrina. El que no se quede firme en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Juan está diciendo que si una persona está enseñando o sigue una doctrina mal, como esta doctrina, la encarnación de Cristo, no es un hijo de Dios. Es imposible ser hijo de Dios si tú no crees que Jesús vino en carne. Ahora dice Juan ahí en versículo 9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Juan dice que el que se quede firme en la doctrina tiene el Padre y el Hijo. Este cristiano no va a hablar mal de Dios, no va a negar a Dios y va a mantenerse fiel al Señor y mantener su fe. Negar a Jesús bíblicamente es a rechazar tanto al Padre como al Hijo, según este versículo. Aquí aún vemos en versículo 9 esta parte de la Trinidad. Dice el Padre y el Hijo. Por eso, hermanos, es bien importante que escuchen predicadores que enseñan la verdad. La verdad es que el predicador que tú debes escuchar más, si tú eres un miembro de esta iglesia, el predicador que tú debes escuchar más es su pastor. Dios da los mensajes a su pastor, lo que tú necesitas. Ese propósito que Dios puso un pastor en la iglesia para enseñar la iglesia. Dios sabe exactamente lo que la iglesia necesita y Dios pone el mensaje específico para la iglesia. Lo que tú tienes que escuchar se lo da al pastor para que tú puedas escucharla. Si tú estás escuchando quizás a otro predicador más que tu pastor, no me estoy levantando a mí, yo estoy diciendo que es importante que escuchen el pastor que Dios puso a ti, para ti en la iglesia. Pero hay personas que escuchan a otros más que su pastor, y esas personas que están escuchando a otros predicadores más que el pastor que Dios puso en su vida, me atrevo a decir que está fuera de la voluntad de Dios para su vida espiritual. No entendiendo la iglesia bíblica, ni entendiendo el cuerpo de Dios para la iglesia. No estoy diciendo que solamente tiene que escuchar a mí, pero la persona que escucha más es la persona que Dios puso en tu vida para enseñarte, porque aún yo escucho otros predicadores
y tengo predicadores favoritos que yo escucho en YouTube. Es bueno que también escuchen a otros, pero mayormente la persona que Dios ha puesto en su vida para enseñarte los mensajes, lo que tú necesitas, el pastor tuyo es que te va a enseñar esa verdad, porque conoce lo que tú necesitas en ese momento. Hermano, si tú no vienes porque no puedes guiar por la noche o por su salud, nosotros ponemos los mensajes por internet para que pueda escucharlo en su tiempo. No es suficiente para escuchar mensajes solamente domingo por la mañana. Aunque tú solamente vienes domingo por la mañana, es importante que seguimos escuchando los mensajes de tu iglesia, los mensajes que Dios tiene para ti en su vida espiritual. Lo que tú necesitas es importante, porque quizás el mensaje que tú necesitas, Dios lo puso en el corazón del pastor para miércoles. Y te está faltando los mensajes específicos que Dios tiene para ti, porque no está escuchando esos mensajes, los otros servicios que nosotros tenemos en la iglesia. Nosotros tenemos que comer espiritualmente durante la semana. Quiero animarles, hermanos, que sigan escuchando las predicaciones durante la semana. No es suficiente domingo por la mañana solamente escuchar una predicación por toda la semana. Nosotros necesitamos comer espiritualmente durante la semana. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Tenemos que animarnos por la palabra y necesitamos escuchar y estudiar la palabra del Señor. Dios tiene mensajes para tu vida que da a la iglesia que tú eres miembro, y a veces te está perdiendo esos mensajes. Nosotros pasamos por tiempos difíciles en nuestra vida. Tú necesitas ánimo en su vida y Dios da, y nosotros predicamos exactamente lo que tú necesitas, y no vemos los mensajes, no lo vemos por YouTube, no venimos a la iglesia y perdemos los mensajes específicos que es para ti en su vida. Hay mensajes que predicamos que quizás es solamente para una persona o para otros, pero todavía predicamos la verdad y podemos aprender de todo. Pero hay mensajes que tú estás en la iglesia y tú dices, wow, ese mensaje fue para mí. ¿Por qué? Porque Dios enseña, Dios guía al pastor para predicar el mensaje que pertenece para ti en ese momento. Es importante que nosotros nos mantenemos, y por eso mencionamos de estos falsos maestros, porque hay muchos cristianos hoy en día, y por eso Dios puso en el corazón de nosotros, de mí, para predicar Juan, porque quizás Dios está preparándonos a nosotros para estos falsos maestros que ya está en nosotros. Y ahora que tenemos esta tecnología de YouTube y internet y tantas predicaciones que podemos y tenemos acceso por internet y queremos escuchar, y muchos cristianos hoy en día están desviando de la verdad porque están escuchando a maestros falsos y ni se dan cuenta. Tenemos que estar cuidado. Por eso Juan dice, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, nuestra vida espiritual, que están predicando la verdad. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a nosotros lo que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Hermanos, nosotros estamos aquí predicando la verdad. Yo te amo, yo amo a la iglesia, a cada uno grandemente, y yo pido que Dios siempre me dé el mensaje que tú necesitas personal. Yo entiendo, yo sé que el poder viene solamente por la verdad. No es por mis palabras, no es la forma que yo predico, no es la manera que yo elevo mi voz, es que nosotros los mantenemos predicando y enseñando la verdad. Eso es lo importante. Muchos dicen, wow, qué bonito ese predica. Wow, qué tremenda historia dijeron. Oh, wow, mira lo que está, cómo está corriendo por el púlpito y cómo brinca del púlpito. Y wow, qué emocionados estamos, pero no está predicando la verdad.
Estamos enfocados en lo que ellos están haciendo, lo que me agrada a la carne, y estamos desviando de la verdad porque ellos no están predicando. Es un show para traer personas a la iglesia y lo estamos perdiendo la verdad. Necesitamos que prediquen ahora más que nunca lo que está en este libro aquí. Tenemos que escuchar y tenemos que meternos más que nunca en este libro porque Dios dice que en este mundo hay muchos falsos maestros y si no estamos cuidados y no identificamos quién ellos son, tú mismo vas a estar engañado. Juan no quería eso de la iglesia. Juan no quería eso de los cristianos. Yo no deseo eso para ti. Yo quiero que la Biblia te enseñe, te cambie, te ayude a obedecer en su vida para que tú puedas ser más con el Señor, para que tú puedas estar preparado para la venida del Señor, para que cuando venga esos tiempos difíciles que podemos tener la verdad en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos los versículos memorizados para ayudarnos en ese momento. Hermanos, yo te puedo fallar, yo soy humano. Otros en la iglesia te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Su palabra es firme, es la verdad, Dios es la verdad y tenemos que estar involucrados, metidos en la palabra del Señor. Cuidado por los falsos maestros. Ahora las predicaciones que escuchen por internet, los favoritos tuyos, que tú puedes examinar a ellos. Ellos están predicando la verdad. Ellos están usando los versículos, explicando los versículos. Y esos son los predicadores que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero también Dios ha puesto su vida en este momento a su pastor para enseñarte la verdad, para orar por ti. Esos mensajes que pertenecen a nuestra iglesia, para nosotros crecer en el Señor. No se pierdan esos mensajes que son para ti específicamente, es para nuestra iglesia. Yo no, a este momento no pongo Facebook Live como muchas iglesias porque los mensajes que yo tengo son para ustedes. Yo pongo los videos online porque yo quiero que los que no pueden venir pueden escuchar los mensajes, pero los mensajes, ustedes son la iglesia. Ustedes son mis ovejas no es el mundo, no es lo que están allá afuera. Si escuchan mensajes de bendición, qué bendición, pero mi trabajo es a cuidar por mis ovejas que son ustedes. Mi trabajo es predicar la verdad para que ustedes conocen la verdad y aman al Señor y estén involucrados para que cuando venga esos momentos difíciles, lo primero que tú vas no es a mí, no es a otra persona, es a la verdad, porque la verdad es que te va a cambiar y te va a ayudar en esos tiempos difíciles. Señor, gracias por este momento. El apóstol Juan está enseñando algo importante. Esté cuidado por los engañadores anticristos. Señor, tú estás permitiendo que nosotros en este momento estudiamos Juan, 1 de Juan, 2 de Juan, porque habla sobre falsos maestros. Tú estás preparando a nuestra iglesia, a los hermanos en nuestra iglesia. Este mensaje es para nosotros, porque tú quieres que nosotros estemos cuidando nuestra vida espiritual, que tenemos nuestros ojos pendientes, nuestros oídos pendientes para escuchar solamente la verdad. Es posible que esta mañana tú estás permitiendo este mensaje porque hay algunos que están escuchando algo por internet, algo en YouTube que son falsos maestros. Y quizás algunos se están desviando de la verdad porque no le están enseñando la verdad. Yo creo mucho que tú has establecido la iglesia físicamente, nosotros la iglesia, esta iglesia, el templo físico nos ha dado para nosotros congregarnos, para escuchar la verdad. Tú has dado un pastor físicamente para la iglesia para enseñar la verdad. Tú das mensajes específicamente para la iglesia, para animarles.
Siempre hay algunos en la iglesia que necesitan exactamente lo que nosotros predicamos. Igual esta mañana quizás este mensaje fue exactamente lo que ellos necesitaban para recordarle que hay muchos engañadores y quizás estamos escuchando predicaciones, enseñanzas que no es la verdad. Aún libros que podemos leer que no enseñan la verdad. Está enseñándonos a nosotros, tener cuidado por nosotros mismos, cuidar nuestra vida, cuidar lo que escuchamos, para que solamente estamos escuchando la verdad. La semana que viene vamos a aprender qué hacemos cuando estos engañadores vienen a la puerta de nosotros. Que podemos estar presentes el próximo domingo para escuchar y saber qué yo hago cuando un engañador toca mi puerta. Señor, que podemos prepararnos. Y Señor, que nosotros prediquemos la verdad. Que esta iglesia siempre sea una iglesia que se predica la verdad. Que los maestros siempre están pendientes de predicar la verdad. Y aún nosotros cuando compartimos la verdad, estamos predicando la verdad. Señor, gracias por este momento. Ahora que vamos a entrar en la Santa Cena, recordando una gran verdad, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, que ahora podemos enfocarnos y dar gracias por ese momento. Nuestros ojos cerrados.